Entonces, ¿cuál es el verdadero problema en juego aquí? La Biblia no se opone a la riqueza, pero advierte contra el peligro de dejar que la riqueza nos controle. El amor al dinero, cuando se convierte en la fuerza motriz de nuestras vidas, cuando supera nuestra devoción a Dios, es lo que nos lleva por un camino peligroso. En 1 Timoteo 6:9, justo antes del famoso versículo sobre el amor al dinero, Pablo escribe: «Los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas concupiscencias necias y dañinas, que hunden a los hombres en ruina y destrucción». Es el deseo la riqueza, el anhelo de más, la fijación en la acumulación, que atrapa el corazón y conduce al mal. El dinero, en sí mismo, es neutral, es una herramienta, un recurso. Pero el deseo de atesorarlo, de perseguirlo a toda costa, de convertirlo en el objetivo último de la vida, ahí es donde reside el problema. Esta perspectiva cambia la forma en que vemos el éxito, la riqueza, e incluso la búsqueda de la seguridad financiera. Lejos de ser intrínsecamente malo, el dinero puede servir a un propósito superior. El problema no es la abundancia de riqueza, sino cómo nos relacionamos con ella. ¿Lo vemos como una bendición de Dios, un medio por el cual podemos servir a los demás, o hemos permitido que se convierta en un ídolo, un maestro ante el cual nos inclinamos? La advertencia de la Biblia no es contra la riqueza, sino contra permitir que la riqueza se convierta en el centro de nuestras vidas, eclipsando nuestra devoción a Dios. Además, la Biblia enseña que la riqueza es temporal. En Mateo 6:19-21, Jesús advierte: «No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y los insectos destruyen, y donde ladrones minan y hurtan. Pero haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y los insectos no destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Aquí Jesús traza una clara distinción entre la naturaleza fugaz de las riquezas terrenales y el valor eterno de los tesoros espirituales. La búsqueda de riqueza, cuando está divorciada de una perspectiva celestial, conduce a una vida centrada en lo temporal, en cosas que no pueden durar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿Deberíamos rechazarlo por completo, como algunos han interpretado que dice la Biblia? En absoluto. La Biblia ofrece una manera diferente, una que nos invita a usar la riqueza sabia y generosamente, con el corazón puesto en el reino de Dios y no en el nuestro. En Lucas 16:9, Jesús dice: «Os digo que uséis las riquezas del mundo para haceros amigos, para que cuando se acaben, seáis bienvenidos en las moradas eternas». El dinero, usado para el bien, puede ser una herramienta poderosa en manos de quienes buscan honrar a Dios. Puede usarse para bendecir a otros, difundir el Evangelio, cuidar a los pobres y edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia ofrece una visión mucho más rica y matizada de la riqueza que el dicho simplista: «El dinero es la raíz de todos los males». No es el dinero lo que es malo, sino el amor al mismo. La búsqueda de riquezas, cuando tiene prioridad sobre nuestra relación con Dios, conduce a la ruina. Pero cuando el dinero se ve como una herramienta para honrar a Dios y servir a los demás, se convierte en una bendición. El verdadero peligro no reside en la riqueza misma, sino en el apego del corazón a ella. La Biblia nos llama a examinar nuestro corazón, a preguntarnos: ¿es el dinero nuestro amo, o es Dios? ¿Dónde está nuestro verdadero tesoro? Todos lo hemos escuchado antes, ¿no? La frase reconfortante, dicha en los momentos más vulnerables, cuando alguien enfrenta lo que parecen desafíos insuperables: «Dios no te dará más de lo que puedes manejar», resuena en nuestra mente, calmando nuestras preocupaciones y levantando nuestro ánimo, haciéndonos creer que no importa lo dura que sea la vida, tenemos dentro de nosotros la fuerza para soportarla. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado,
Esta frase no se encuentra en ninguna parte de la Biblia y representa un profundo malentendido de la palabra de Dios. De hecho, el verdadero mensaje que ofrecen las Escrituras es más humillante y más poderoso que esta frase bien intencionada, pero mal citada. Para empezar, examinemos la fuente real que muchos creen que da lugar a esta reconfortante idea. El versículo al que comúnmente se hace referencia es 1 Corintios 10:13, que dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea la común a la humanidad, y Dios es fiel. Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando sois tentados, Él también os dará una salida para que podáis soportarla». A primera vista, este pasaje parece afirmar la idea de que Dios no nos permitirá enfrentar desafíos que no podamos manejar. Sin embargo, tras una inspección más cercana, nos damos cuenta de que este versículo no aborda las abrumadoras dificultades de la vida de la manera que podríamos esperar. Habla específicamente de tentación, a las luchas espirituales que enfrentamos cuando nos enfrentamos al pecado. Dios, en su fidelidad, no permite que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir, y siempre proporciona una salida a la tentación. Pero ¿qué pasa con esos momentos de la vida en los que las cargas que llevamos superan con creces nuestra capacidad de soportar? ¿Qué pasa con los momentos de pena, pérdida, enfermedad o desesperación, cuando sentimos que nos ahogamos en un mar de circunstancias imposibles? En estos casos, la frase «Dios no te dará más de lo que puedes manejar» se desmorona. Porque la verdad es que la Biblia nunca promete que no enfrentaremos pruebas demasiado pesadas para soportarlas por nuestra cuenta. De hecho, sugiere lo contrario, que a veces la vida será más de lo que podemos manejar por nosotros mismos. Y es precisamente en esos momentos cuando la gracia de Dios se vuelve aún más evidente. Considere las palabras del apóstol Pablo, quien soportó sufrimientos inimaginables durante su ministerio. En 2 Corintios 1:8, comparte un relato crudo y vulnerable de sus propias luchas. Hermanos y hermanas, no queremos que estéis desinformados sobre los problemas que hemos vivido en la provincia de Asia. Estábamos bajo una gran presión, mucho más allá de nuestra capacidad de soportarla, de modo que desesperamos de la vida misma. ¿Captaste eso? Pablo, el gran apóstol, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, confiesa que estaba al final de su cuerda. Enfrentó una carga tan grande que desesperó incluso de la vida misma. Era más de lo que podía soportar, y sin embargo, era un hombre que seguía a Dios con todo su corazón. Si alguien tenía la fuerza para afrontar las pruebas de la vida, ese era Pablo. Sin embargo, incluso él se encontró en un lugar donde estaba abrumado, destrozado, y con una desesperada necesidad de ayuda. Y aquí está la clave para entender la verdad que ofrece la Biblia. En esos momentos de presión abrumadora, Dios no nos deja a nuestra suerte. En 2 Corintios 1:9, Pablo continúa: «De hecho, sentimos que habíamos recibido la sentencia de muerte. Pero esto sucedió para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos». En otras palabras, fue en su debilidad más profunda, cuando estaba al borde de la desesperación, que Pablo se dio cuenta de la verdad. No podía afrontar las pruebas de la vida por sí solo. Pero Dios, en su infinita misericordia, estaba allí para fortalecerlo, sostenerlo y proporcionarle lo que Pablo nunca pudo proporcionar por sí mismo. Esta es la realidad más profunda que debemos afrontar. La vida está llena de desafíos que son demasiado difíciles de soportar. La ilusión de que somos capaces de manejarlo todo por nuestra cuenta es solo eso, una ilusión. La verdad es que Dios nunca nos diseñó para enfrentar las pruebas de la vida con nuestras propias fuerzas. Más bien, nos llama a confiar en Él. En nuestra debilidad, su fuerza se perfecciona. Esto nos lleva a uno de los pasajes más profundos de las Escrituras sobre este tema, 2 Corintios 12:9. Pablo,
nuevamente hablando desde su experiencia personal, comparte el mensaje que Dios le habló cuando le rogó que le quitara una dificultad persistente. Pero él me dijo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí». ¡Qué declaración tan poderosa! La gracia de Dios, su favor inmerecido, es suficiente para ayudarnos incluso en los momentos más oscuros. Cuando somos débiles, cuando estamos al final de nuestras fuerzas, es cuando el poder de Dios brilla más. Su gracia, su presencia, su fuerza. Estas son las cosas que nos permiten perseverar. Esta verdad revela la falla en la idea bien intencionada, pero equivocada de que Dios no te dará más de lo que puedes manejar. La realidad es que Dios muchas veces nos permite enfrentar situaciones que simplemente no podemos manejar por nosotros mismos, precisamente para que recurramos a Él. En estos momentos, nos enfrentamos a la verdad de nuestras propias limitaciones y a la ilimitada suficiencia de la gracia de Dios. Considere la imagen del pastor en el Salmo 23. El salmista escribe: «El Señor es mi pastor, no me falta nada. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, refresca mi alma». No es la propia fuerza del salmista la que lo lleva a través de las pruebas de la vida, sino la guía y provisión del pastor. El pastor conoce el terreno, comprende los peligros y satisface las necesidades de las ovejas. Cuando sentimos que caminamos por un valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque el pastor está con nosotros. Y ahí está la clave. Dios no promete que nunca enfrentaremos pruebas que sean demasiado para nosotros. Lo que Él promete es que estará con nosotros en esas pruebas, ofreciéndonos consuelo, fortaleza y gracia sin medida. No estamos llamados a manejar solos las cargas de la vida. Más bien, estamos llamados a confiar en Dios, a apoyarnos en Él y a encontrar nuestra fuerza en su gracia todo suficiente. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado, cuando la vida parezca más de lo que puedes soportar, recuerda esto: la gracia de Dios es suficiente. En tu debilidad, su fuerza se perfecciona. Y en esos momentos de desesperación, no estás solo. El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está contigo, ofreciéndote su fuerza para sacarte adelante. No es que Él nunca te dará más de lo que puedes soportar, sino que siempre te proporcionará lo que necesitas para soportar. Su poder, su presencia y su gracia infinita. La temporada navideña es un momento de alegría, celebración y profunda reflexión para los cristianos de todo el mundo. Cada 25 de diciembre, las iglesias se llenan de villancicos, belenes y sermones que relatan el nacimiento de Jesucristo. El día se ha convertido en sinónimo de su llegada al mundo, pero hay un misterio en torno a la fecha exacta de su nacimiento, uno que muchos han pasado por alto, arrastrados por la celebración cultural. Contrariamente a la creencia popular, la Biblia no proporciona una fecha específica para el nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas ofrecen ricas narraciones de su llegada, detallando el viaje de María y José a Belén, el anuncio angelical a los pastores y la visita de los Reyes Magos. Sin embargo, ni un solo versículo menciona el 25 de diciembre, ni ninguna otra fecha en particular. La idea de que Jesús nació en este día es una tradición que se desarrolló mucho después de su vida. De hecho, la evidencia histórica y académica apunta a una línea de tiempo muy diferente. Muchos eruditos sugieren que el nacimiento de Jesús probablemente tuvo lugar en primavera u otoño, no durante el frío del invierno. Una pista clave reside en la descripción de los pastores en el campo. En Lucas 2:8, se nos dice que había pastores que vivían en los campos cercanos, vigilando sus rebaños por la noche. En el antiguo Israel,
Los pastores normalmente mantenían sus rebaños en los campos abiertos, solo durante los meses más cálidos, ya que hacía demasiado frío para hacerlo en invierno. Este detalle nos da una pista de que Jesús probablemente nació cuando el clima era más templado, posiblemente en primavera u otoño. Entonces, ¿de dónde viene la fecha del 25 de diciembre? La verdad está en la historia temprana de la Iglesia y sus esfuerzos por establecer un día universalmente reconocido para celebrar el nacimiento de Cristo. En el siglo IV, el Imperio Romano había adoptado el cristianismo como religión estatal, y la Iglesia comenzó a integrar ciertas prácticas culturales y paganas en su calendario litúrgico. El 25 de diciembre ya se celebraba como fecha de la fiesta romana de la Saturnalia, una celebración del solsticio de invierno que honraba al dios Saturno con fiestas y alegrías. Esta época del año marcó el renacimiento del sol, cuando los días comenzaron a alargarse nuevamente. Para contrarrestar estas festividades paganas y brindar una alternativa cristiana, la Iglesia eligió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, conectando simbólicamente su nacimiento con el regreso del sol. La decisión no se basó en evidencia bíblica o histórica de la fecha exacta, sino más bien como una forma de establecer una festividad cristiana durante una época ya saturada de significado religioso. Sin embargo, si bien la fecha del 25 de diciembre puede no tener sus raíces en un hecho histórico, el significado del nacimiento de Jesús permanece sin cambios. Lo que realmente importa no es el día en que nació, sino la increíble verdad de su encarnación. La profunda realidad de que el Hijo Eterno de Dios tomó carne humana, nació en circunstancias humildes, para traer salvación a un mundo caído. Es este acto de amor y misericordia divinos, no la fecha, lo que celebran los cristianos. El misterio de la encarnación, el Verbo que se hace carne y habita entre nosotros, es lo que tiene importancia eterna. El nacimiento de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección son el corazón de la fe cristiana, no la fecha específica de su llegada. El hecho de que Dios haya elegido entrar en nuestro mundo como un bebé indefenso es un milagro que trasciende el tiempo y el lugar. Entonces, cuando se reúnan esta Navidad, recuerden que la fecha es secundaria. Es el verdad de su nacimiento que transforma nuestras vidas y nos da esperanza. El día que elijamos para celebrar su llegada, ya sea el 25 de diciembre u otro día, es menos importante que el impacto eterno que su venida ha tenido en la humanidad. El misterio no está en la fecha del calendario, sino en el hecho de que Dios mismo entró en la historia para salvarnos. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Esta frase familiar, a menudo citada en conversaciones para evitar críticas o defender las propias acciones, se supone ampliamente que es un mandato directo de las Escrituras. Es una declaración tan arraigada en la cultura popular que muchos cristianos pueden incluso creer que resume toda la esencia de las enseñanzas de Jesús. ¿Pero es esto realmente lo que dice la Biblia? ¿Es cierto que Dios nos llama a nunca juzgar a nadie, bajo ninguna circunstancia? Cuando examinamos el versículo real, Mateo 7:1, encontramos que la frase completa dice: «No juzguéis, o vosotros también seréis juzgados». A primera vista, parece claro, juzgar a los demás está mal, y deberíamos evitarlo a toda costa. Sin embargo, a medida que continuamos explorando los versículos y las enseñanzas circundantes, descubrimos que este versículo a menudo ha sido sacado de contexto, lo que lleva a una mala comprensión de lo que Jesús realmente quiso decir. Jesús, en este pasaje, no prohíbe toda forma de juicio, sino que más bien condena juicio hipócrita. Sus palabras son una advertencia contra la práctica de condenar a los demás por sus faltas ignorando las nuestras. Considere los siguientes versículos en Mateo 7:3-5, donde Jesús dice: «¿Por qué miras la mota de aserrín en el ojo de tu hermano, y no prestas atención a la tabla que está en el tuyo?» Aquí, Jesús destaca la hipocresía de señalar pequeñas faltas en los demás,
mientras estamos ciegos ante nuestras evidentes imperfecciones. La cuestión entonces no es el juicio en sí, sino la manera en que juzgamos a los demás. Jesús nos llama a la autorreflexión y a la humildad, instándonos a examinar nuestro propio corazón antes de juzgar a los demás. Es una advertencia contra la actitud moralista que presume estar en un lugar de superioridad moral. Pero, ¿significa esto que nunca debemos juzgar las acciones o comportamientos de los demás? La Biblia cuenta una historia diferente. En Juan 7:24, Jesús mismo instruye: deja de juzgar por meras apariencias, juzga correctamente. Esta es una declaración profunda que revela una comprensión más profunda del juicio. Mientras Mateo 7 advierte contra el juicio hipócrita, Juan 7 enfatiza la necesidad de juicio justo, del tipo que discierne lo que está bien y lo que está mal según las normas de Dios. Juzgar correctamente significa alinear nuestro juicio con la verdad de la palabra de Dios, no con nuestros prejuicios o parcialidades personales. De hecho, a lo largo de las Escrituras, somos llamados a emitir juicios sobre el bien y el mal. En 1 Corintios 5, 12, 13, el apóstol Pablo escribe: ¿qué me importa a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No debes juzgar a los que están dentro? Dios juzgará a los de afuera. Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto, enfatiza que los cristianos deben responsabilizarse unos a otros, juzgando de acuerdo con la verdad de Dios. Esto no significa una condena dura o una condena moralista, sino más bien un discernimiento amoroso y cuidadoso entre el bien y el mal. En Efesios 4:15, Pablo insta a los creyentes a «di la verdad con amor». Esto implica que, si bien debemos evitar actitudes críticas, todavía estamos llamados a decir la verdad y llamar al pecado por lo que es. Nuestro objetivo, sin embargo, siempre debe ser la reconciliación y la restauración, no la condenación. Se nos ordena juzgar con gracia, compasión y humildad, reconociendo que nosotros también necesitamos la misericordia de Dios. Así, la creencia popular que la Biblia nos dice, nunca juzgar, es una mala interpretación del contexto más completo de las Escrituras. Jesús enseña contra la hipocresía, contra juzgar a los demás con una actitud dura y moralista. Sin embargo, también nos llama a hacer juicios sabios, a discernir el bien del mal y a enfrentar con amor el pecado dentro del cuerpo de Cristo. La clave está en el cómo y el por qué. Debemos juzgar no por orgullo, sino por un deseo de verdad, restauración y la gloria de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que juzgar no es una simple cuestión de sentenciar a otros, sino un proceso continuo de autoexamen, humildad y amor. La Biblia no prohíbe el juicio por completo, sino que más bien nos llama a juzgar correctamente, con misericordia y en alineación con el corazón de Dios. Todos los pecados son iguales. Es una frase que muchos han escuchado, y quizás incluso creído. A menudo sale de la lengua como una declaración reconfortante, como si todas las ofensas a los ojos de Dios tuvieran el mismo peso. Esta creencia sugiere que no importa el pecado, ya sea una pequeña mentira o un grave acto de violencia, todos los pecados son iguales ante Dios, y las consecuencias son las mismas. Si bien esto puede parecer una simplificación de las complejidades del pecado, la realidad tiene muchos más matices. La Biblia presenta una perspectiva diferente, que puede desafiar nuestras nociones preconcebidas y provocar una reflexión más profunda. A primera vista, podemos pensar que esta idea de igualdad en el pecado proviene del deseo de enfatizar la santidad de Dios y la necesidad universal del arrepentimiento. Después de todo, sabemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y que el pecado, en todas sus formas, separa a la humanidad de la perfecta justicia de Dios. Sin embargo, cuando miramos más de cerca las Escrituras, comenzamos a darnos cuenta de que no todos los pecados se consideran de la misma manera, y las consecuencias que traen no siempre son iguales.
En el Evangelio de Juan, Jesús hace una declaración curiosa en Juan 19:11. No tendrías poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba. Por tanto, el que me entregó a ti es culpable de un pecado mayor. Aquí, Jesús le habla a Pilato, reconociendo que si bien Pilato tiene poder sobre él en el ámbito terrenal, el que entregó a Jesús a Pilato es culpable de un pecado mayor. Esto sugiere que efectivamente existe una diferencia en el peso de ciertos pecados. Jesús mismo traza una línea entre los pecados de Pilato y los pecados de aquellos que planearon su traición. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que no todos los pecados fueron tratados por igual. La ley mosaica estableció un complejo sistema de sacrificios y expiación, con distintos grados de castigo según la gravedad del pecado. Por ejemplo, los pecados cometidos sin intención o por ignorancia a menudo eran expiados mediante ofrendas menores, mientras que la rebelión deliberada contra Dios traía consecuencias más graves. La diferencia en las penas sugiere que Dios, en su justicia, reconoce que algunos pecados causan mayor daño que otros, y, por lo tanto, requieren respuestas diferentes. En Levítico 4, por ejemplo, se aclara la distinción entre pecados no intencionales y pecados intencionales. Si bien los pecados involuntarios podían ser expiados con una ofrenda por el pecado, aquellos que los cometían intencionalmente, con mano alta, estaban sujetos a consecuencias más graves. Este principio resalta los diversos grados de gravedad del pecado y sus efectos tanto en el individuo como en la comunidad. El apóstol Juan también refuerza esta idea en 1 Juan 5:16-17, donde escribe: Si ves a algún hermano o hermana cometer un pecado que no lleva a la muerte, debes orar, y Dios le dará vida. Me refiero a aquellos cuyo pecado no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. No estoy diciendo que debas orar por eso. Aquí Juan reconoce que si bien todo pecado es grave, existen distinciones en la naturaleza del pecado. Algunos pecados son más graves que otros, y las consecuencias pueden ser tan nefastas que conducen a la muerte espiritual. Por lo tanto, la Biblia hace una clara distinción entre los pecados que provocan la muerte espiritual y los que no. Entonces, ¿por qué es importante esta distinción? La idea errónea de que todos los pecados son iguales puede llevar a un peligroso malentendido sobre la gravedad de ciertas acciones. Si todos los pecados se consideran iguales, se puede disminuir el peso de transgresiones más graves, como el asesinato, el adulterio o la traición. También puede socavar la necesidad de buscar la justicia con diligencia, ya que sugiere que cualquier pecado, ya sea menor o mayor, conducirá a la misma separación de Dios. Si bien todo pecado nos separa de la santidad de Dios, la Biblia nos enseña que los efectos y consecuencias de los diferentes pecados no son iguales. Esta verdad no debe malinterpretarse como una licencia para pecar. El apóstol Pablo advierte en Romanos 6:1-2, ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? De ninguna manera. Somos los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podremos vivir más en él? El hecho de que algunos pecados puedan tener consecuencias más graves que otros no significa que seamos libres de ignorar los mandamientos de Dios. El pecado, sin importar su tamaño o gravedad, sigue siendo una afrenta a la santidad de Dios y nunca debe tomarse a la ligera. Lo que la Biblia nos enseña es que hay una diferencia en cómo debemos responder al pecado. Si bien todo pecado es grave, algunos pecados, especialmente aquellos que se cometen con pleno conocimiento e intención, acarrean consecuencias más importantes. Estas distinciones nos recuerdan la importancia del arrepentimiento, de alejarnos del pecado y de buscar la misericordia de Dios. Comprender la gravedad de los diferentes pecados nos ayuda a abordar nuestra relación con Dios con mayor reverencia y comprensión, reconociendo que el pecado no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también afecta a quienes nos rodean. La idea de que todos los pecados son iguales es una simplificación excesiva y peligrosa.
Si bien es cierto que el pecado en cualquier forma nos separa de Dios, la Biblia revela que existen distinciones entre diferentes pecados. Algunas son mayores en sus consecuencias, tanto en esta vida como en la próxima. Sin embargo, independientemente del grado de pecado, todo pecado puede ser perdonado mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Es a través de su gracia que podemos ser restaurados, sin importar cuán grave pueda parecer la ofensa. Pero esta gracia no debería llevarnos a tomar el pecado a la ligera. Más bien, debería impulsarnos a buscar la justicia y honrar a Dios en cada área de nuestras vidas. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, si es la voluntad de Dios, será fácil? Es un pensamiento reconfortante, ¿no? La idea de que cuando caminas alineado con el plan de Dios para tu vida, todo debe encajar sin problemas, sin obstáculos ni luchas, solo un camino claro y fácil. Muchos cristianos creen esto, esperando que una vez que entren en la voluntad de Dios, todo será obvio, simple y directo. ¿Pero es eso realmente lo que nos dice la Biblia? De hecho, la realidad es mucho más compleja. La verdad es que la voluntad de Dios a menudo está envuelta en un velo de misterio, difícil de discernir, y a veces, llena de desafíos. Creer que seguir la voluntad de Dios siempre debería ser fácil es malinterpretar la naturaleza del propósito divino de Dios y sus caminos con la humanidad. Si bien el plan final de Dios para nosotros es bueno, su guía no siempre tiene sentido inmediato, ni siempre conduce a una vida cómoda o tranquila. En Isaías 55:8-9, Dios declara, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos». Estas poderosas palabras nos recuerdan que la perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Su comprensión trasciende el razonamiento humano, y sus caminos no siempre están alineados con nuestras expectativas. En medio de nuestras luchas, confusión y cuestionamientos, es importante recordar que la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. Lo que podría parecernos un obstáculo, podría ser parte de un plan más amplio e intrincado que simplemente no podemos ver en este momento. Considere la vida del apóstol Pablo. A pesar de ser un siervo devoto de Dios, el viaje de Pablo no fue nada fácil. Soportó encarcelamiento, naufragios, palizas y oposición constante. Sin embargo, a lo largo de todas estas pruebas, Pablo se mantuvo inquebrantable en su fe, creyendo que la voluntad de Dios para él era buena, aunque fuera difícil de entender. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la profunda verdad de que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. A veces, Dios nos guía a través de épocas de dificultades no para castigarnos, sino para refinar nuestro carácter y profundizar nuestra confianza en Él. El camino de la fe a menudo requiere entrega. No siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios incluso cuando sus planes parecen confusos. Se trata de seguirlo sin necesidad de conocer cada paso, confiando en su sabiduría y confiando en que Él conoce el camino, incluso cuando el camino parece oscuro. Considere la historia de Abraham. Dios llamó a Abraham a dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida, sin revelarle el panorama completo de lo que le esperaba. La obediencia de Abraham no se basó en la comprensión, se basaba en la confianza en el Dios que lo había llamado. Muchos creyentes, cuando se enfrentan a lo desconocido, pueden tener dificultades para aceptar que la voluntad de Dios a veces puede ser difícil de entender o de seguir. Quizás sientan que si algo es la voluntad de Dios, debería lograrse fácilmente y sin lucha. Pero, en realidad, la voluntad de Dios puede llevarnos a situaciones incómodas que ponen a prueba nuestra fe. El camino para cumplir su plan puede ser sinuoso, lleno de giros inesperados y requerir sacrificios y perseverancia. En estos momentos, no se trata de entenderlo todo, sino de rendirse al propósito mayor de Dios, sabiendo que Él tiene el control. Tomemos por ejemplo la vida de José.
vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó, la vida de José pareció tomar todos los rumbos equivocados posibles. Sin embargo, a través de todo esto, Dios tenía un plan, uno que José no pudo ver en ese momento. El dolor y las dificultades que soportó José finalmente lo posicionaron para salvar muchas vidas, incluidas las de su propia familia. Su historia es un recordatorio de que la voluntad de Dios muchas veces no tiene sentido a primera vista, pero al final, podemos confiar en que el plan de Dios siempre es bueno, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Por tanto, la creencia de que la voluntad de Dios siempre es fácil de entender es un concepto erróneo. La voluntad de Dios a menudo implica caminar por fe, a través de lo desconocido, confiando en Él incluso cuando no podemos ver hacia dónde vamos. Se trata de renunciar a nuestros propios planes y abrazar los suyos, incluso cuando nos lleven a través de temporadas difíciles o confusas. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a incertidumbre o lucha, recuerda que la voluntad de Dios no siempre es un camino claro y fácil. A veces es un camino sinuoso, lleno de pruebas y misterios. Pero en medio de todo, Él está contigo, guiándote hacia su propósito mayor. Confía en su plan, incluso cuando no puedas ver todo el viaje. Porque sus caminos son más elevados que los nuestros, y su entendimiento sobrepasa todo. Nunca debes cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, especialmente en momentos de confusión o dolor? A menudo se utiliza para advertir contra la duda, implicando que cuestionar a Dios es una señal de desobediencia o falta de fe. Suena piadoso, ¿no? Da la impresión de que cualquier indicio de cuestionar el plan o propósito de Dios es incorrecto, y que los verdaderos creyentes simplemente aceptan todo con una fe incuestionable. ¿Pero es esta creencia verdaderamente bíblica? Si profundizamos en las Escrituras, descubrimos algo sorprendente. La idea de que cuestionar a Dios es inherentemente pecaminoso no solo es engañosa, sino que tampoco explica la forma en que muchos de los fieles siervos de Dios interactuaron con Él a lo largo de la historia. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de gran fe que se atrevieron a hacer preguntas, expresar dudas e incluso luchar con los planes de Dios. Tomemos como ejemplo a Job. Job, un hombre que sufrió una pérdida inimaginable, permaneció todo menos silencioso en su agonía. Le preguntó a Dios por qué permitía que le sobreviniera tal sufrimiento. Job cuestionó la justicia de Dios, su propio destino, e incluso las razones de Dios para permitirle vivir en tal tormento. Job no se limitó a aceptar tranquilamente su sufrimiento. Confrontó a Dios con sus preguntas. ¿Y cómo respondió Dios? ¿Reprendió a Job por cuestionarlo? No. Dios escuchó y, al final, respondió a Job, aunque no con las respuestas sencillas que Job buscaba. En cambio, Dios le habló con profunda sabiduría, revelando su poder soberano y las misteriosas profundidades de su creación. Job, en sus preguntas, creció en su comprensión de la majestad de Dios. Luego está el rey David. En muchos de los salmos, David cuestiona el tiempo, la justicia y las acciones de Dios. Clama angustiado y pregunta a Dios por qué los malvados parecen prosperar mientras los justos sufren. Sus preguntas son crudas y emotivas, pero nunca reciben una condena. En cambio, Dios permite que David derrame su corazón. A través de estos salmos, la fe de David se prueba, se refina, y en última instancia, se profundiza. Sus preguntas no lo separaron de Dios, lo acercaron. Esto nos lleva a una verdad importante. Cuestionar a Dios no es falta de fe. Es parte de la experiencia humana. Es una forma de luchar con las incógnitas de la vida, de buscar una comprensión más profunda ante las pruebas. Dios no espera una obediencia ciega y sin pensamiento. Más bien,
Nos invita a presentar nuestras dudas, temores e incertidumbres ante Él. De hecho, las Escrituras mismas alientan este compromiso íntimo con Dios. En Santiago 1:5, se nos dice que si nos falta sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien da generosamente a todos sin encontrar faltas. Dios no se siente amenazado por nuestras preguntas, Él les da la bienvenida. Sin embargo, esta invitación a cuestionar a Dios no debe malinterpretarse. No se trata de exigirle respuestas a Dios, ni de acercarse a Él con una actitud de desafío. Más bien, se trata de venir a Dios con un corazón de humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, pero confiando en que Él las tiene. Se trata de reconocer nuestra comprensión finita en presencia de su infinita sabiduría. Consideremos también la historia de Habacuc. El profeta Habacuc cuestionó a Dios en medio de la injusticia. Gritó y preguntó, ¿por qué Dios permitiría que los malvados triunfaran sobre los justos? La respuesta de Dios a Habacuc no fue silenciarlo, sino asegurarle que Él estaba obrando de maneras que Habacuc no podía comprender completamente. La respuesta de Dios a Habacuc no fue inmediatamente satisfactoria, pero fue un llamado a la fe, a confiar en que Dios estaba obrando, incluso cuando sus caminos eran misteriosos. En el Nuevo Testamento también encontramos a Tomás, a menudo etiquetado como Tomás el incrédulo, por su negativa a creer en la resurrección, sin ver por sí mismo las heridas de Jesús. Sin embargo, Jesús no reprendió duramente a Tomás por sus dudas. En cambio, le mostró a Tomás sus manos y su costado, ofreciéndole la evidencia que necesitaba para creer. Jesús se encontró con Tomás en su duda, demostrando que Dios no se ofende con preguntas honestas, sino que es compasivo en nuestros momentos de debilidad. Entonces, ¿está mal cuestionar a Dios? Nada de eso. La Biblia no prohíbe cuestionar a Dios. Nos invita a tener una relación honesta y vulnerable con Él. Nos anima a luchar con nuestras dudas, sabiendo que, al hacerlo, nos acercamos más a comprender la verdad de Dios. Dios, en su infinita paciencia, escucha nuestras preguntas, reconoce nuestras luchas y, en su perfecto momento, responde de maneras que nos llevan a una mayor fe. La clave no es cuestionar a Dios por rebelión, sino por deseo de comprender y crecer. Cuando cuestionamos a Dios con el corazón abierto, le permitimos que nos responda a su manera, que tal vez no siempre sea lo que esperamos, pero siempre será lo que necesitamos. Entonces, la próxima vez que enfrentes confusión, sufrimiento o dudas, recuerda: Dios no tiene miedo de tus preguntas. De hecho, les da la bienvenida. Pregunta, busca y llama, porque en tus preguntas puedes encontrar respuestas que profundizarán tu fe y te acercarán a Él. En medio de las luchas de la vida, es tentador señalar con el dedo al diablo. Cuando las cosas van mal, cuando aparece una enfermedad, las relaciones fracasan o las finanzas colapsan, ¿con qué frecuencia hemos escuchado la afirmación, es el diablo trabajando? Y en algunos casos esto puede ser cierto. Pero ¿qué pasa si esta suposición no es toda la verdad? ¿Qué pasa si, en nuestro intento de comprender nuestro sufrimiento, nos perdemos el misterio más profundo de nuestras luchas? Echemos un vistazo más de cerca, no solo al papel del enemigo, sino al panorama más amplio. Las Escrituras no presentan un mundo donde Satanás sea la fuerza singular detrás de cada dificultad. La Biblia ofrece una comprensión mucho más matizada de los orígenes de nuestras dificultades. Considere las palabras de Santiago 1:13-14. Cuando uno sea tentado, nadie debe decir, Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propia mala concupiscencia y seducido. La clave aquí está en la lucha interna, los deseos que surgen de nuestro interior.
No siempre somos víctimas de una fuerza externa. A veces, son nuestros propios deseos internos los que nos empujan a la tentación. Estos deseos, que a menudo no afrontamos ni reconocemos, pueden llevarnos por mal camino, incluso cuando menos lo esperamos. Pero, ¿por qué es importante entender esto? Significa que no todos los problemas, ni todos los contratiempos, son culpa del diablo. Algunas de nuestras luchas son consecuencia de nuestras propias decisiones, tomadas por orgullo, egoísmo o ignorancia. Pueden provenir de las consecuencias de vivir en un mundo caído, un mundo donde el pecado ha contaminado no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Y sin embargo, en este mundo caído, todavía se nos presenta la oportunidad de elegir, resistir la tentación, volvernos hacia Dios en nuestras debilidades y crecer a través de las pruebas que enfrentamos. Jesús mismo nos da una idea de esto cuando habla a sus discípulos en Mateo 17:20, diciendo: «Si tenéis fe tan pequeña como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí allá, y se moverá. Nada será imposible para ti». Si bien la fe puede mover montañas, nuestra propia voluntad humana, y a veces, nuestra falta de fe, también influyen en lo que experimentamos. La forma en que respondemos a los desafíos de la vida es un elemento clave en la batalla espiritual. No siempre se trata de resistir un ataque demoníaco directo, sino más bien de cómo manejamos nuestras propias tentaciones y decisiones. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Si bien Satanás es ciertamente un tentador, un engañador y una fuente de gran parte del mal en el mundo, muchas de las batallas que enfrentamos provienen de nuestro interior. Surgen de las decisiones que tomamos, de la naturaleza caída del mundo y de la realidad de que nosotros, como seres humanos, a menudo actuamos en contra de la voluntad de Dios. Dios, en su misericordia, usa incluso nuestros errores y fracasos para guiarnos hacia el crecimiento y la redención. Es a través de las pruebas, muchas de las cuales nos provocamos nosotros mismos, que aprendemos a perseverar. Y este proceso es, de hecho, una invitación divina a acercarnos a Él. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Incluso cuando enfrentamos dificultades que nosotros mismos hemos creado, la gracia de Dios está presente, obrando dentro de nosotros para lograr sus mayores propósitos. Entonces, ¿es siempre el diablo la fuente de tus problemas? No necesariamente. El reino espiritual es ciertamente activo, pero nuestros propios corazones, deseos y elecciones son igualmente influyentes en las luchas que enfrentamos. A veces, las batallas espirituales más profundas son las que se luchan internamente. Entendiendo esto, podemos dejar de buscar un chivo expiatorio fácil en el enemigo y comenzar a asumir la responsabilidad de nuestro papel en nuestras luchas. Solo entonces podremos abrazar plenamente la gracia que nos permite superarlos. A medida que exploramos estas 10 creencias comunes, una cosa queda clara. El hecho de que algo sea ampliamente creído no significa que se alinee con las Escrituras. En ocasiones, la Iglesia ha moldeado sus doctrinas basándose en la cultura, la tradición o la comprensión humana en lugar de la Biblia misma. La lección: siempre compare lo que escucha con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra máxima autoridad y es esencial conocerla profunda y correctamente. En un mundo lleno de conceptos erróneos, volvamos a la palabra, donde nos aguardan la verdad y la claridad. ¿Alguna vez has escuchado una enseñanza o creencia en la iglesia que te haya parecido tan correcta, tan reconfortante, que se haya arraigado en tu corazón? Lo repites en conversaciones, lo compartes con otros e incluso oras por ello, pensando que debe ser verdad. Pero, ¿y si la verdad dista mucho de lo que nos han dicho? La línea entre la verdad y los conceptos erróneos
suele ser más delgada de lo que pensamos, y muchas creencias que asumimos que provienen de la Biblia pueden no existir en absoluto. Consideremos la historia del Gran Despertar. En el siglo XVIII, miles de almas fueron conmovidas por poderosos sermones y avivamientos en todo Estados Unidos. Sin embargo, a pesar del fervor y la pasión, muchas de las creencias que surgieron de esos avivamientos se basaron en la tradición más que en las escrituras mismas. Esto ha sucedido repetidamente a lo largo de la historia, donde la cultura, la doctrina y las creencias personales se han fusionado con la verdad bíblica, creando una maraña de malas interpretaciones. Hoy, nos sumergimos en algunas de las creencias más comunes en la Iglesia, que muchos creen que son bíblicas, pero en realidad no lo son. Estas creencias pueden sorprenderte, desafiar tu comprensión y quizás llevarte a repensar lo que siempre has aceptado como verdad. Imagínese entrar a una iglesia un domingo por la mañana, ser recibido por rostros familiares, el sonido de himnos llenando el aire y un sentimiento de reverencia que lo rodea. Cuando el predicador comienza su sermón, pronuncia una frase tan familiar, tan reconfortante, que parece resonar en cada rincón de la sala. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Resuena. Tiene sentido. Parece como si fuera sacado directamente de la Biblia, ¿no? Es posible que lo haya escuchado en todo momento, ya sea desde el púlpito, en un discurso motivador, o incluso en una conversación informal. Pero aquí está el giro. La frase, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, no se encuentra en ninguna parte de las páginas de las Escrituras. No lo encontrará en los Salmos, los Evangelios, ni las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo llegó a asociarse este dicho, tan profundamente arraigado en el pensamiento cristiano, con la Biblia? Y, lo que es más intrigante, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de la ayuda de Dios? Demos un paso atrás y exploremos la historia de esta frase. No es producto de la revelación divina, ni hace eco del mensaje de Cristo. El origen de este pensamiento es mucho más antiguo que cualquier texto bíblico. De hecho, tiene sus raíces en la filosofía griega antigua, específicamente en las fábulas de Esopo. Una de las fábulas de Esopo se conoce como El hombre calvo y la mosca, que transmite un mensaje moral que fomenta la autosuficiencia y la acción personal. Benjamin Franklin se hizo eco de esta noción en su Almanaque del pobre Richard, con una expresión similar: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero a pesar de su atractivo generalizado, esta frase va en contra del corazón mismo del mensaje cristiano. Verá, la enseñanza de la Biblia es bastante diferente. La Biblia nos dice que Dios no nos ayuda porque nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, sino porque Él es misericordioso. Es en nuestras debilidades, nuestra fragilidad y nuestra incapacidad de hacer algo por nuestra cuenta, donde la gracia de Dios brilla más. Una de las enseñanzas más claras que encontramos en la Biblia se encuentra en 2 Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo relata una ocasión en la que oró a Dios para que le quitara un persistente aguijón en la carne, una metáfora de alguna aflicción o dificultad en su vida. Vida. La respuesta que recibió Pablo es profunda. Pero él me dijo: Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Haz una pausa por un momento y reflexiona sobre eso. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Qué marcado contraste es esto con la idea de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. En el caso de Pablo, Dios no eliminó la dificultad ni exigió que Pablo saliera adelante por sus propios medios. En cambio, Dios le dio la gracia de perseverar, mostrando que en tiempos de debilidad e impotencia, el poder de Dios es más evidente. De hecho, la Biblia presenta un cuadro de un Dios que no espera que nos repongamos antes de ofrecernos ayuda.
El Evangelio de Mateo ofrece una hermosa imagen de esta verdad en Mateo 11, 28, 30, donde Jesús invita a todos los que están agobiados y cansados a venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este no es un llamado a la autosuficiencia, sino a la entrega y la dependencia. Jesús no dice, sírvete tú mismo primero, y luego yo te ayudaré. No. Él invita a los débiles, a los quebrantados, a los que luchan a venir tal como son, para poder darles descanso. El error, entonces, es creer que de alguna manera podemos ganarnos el favor de Dios mediante nuestros propios esfuerzos. Esta idea sugiere que la ayuda de Dios está condicionada a nuestras acciones. Pero la Biblia hace añicos esta ilusión. La misericordia de Dios no es algo que podamos ganar. Se da gratuitamente, no por nuestras obras, sino por su gracia ilimitada. Piense en la historia del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo menor toma su herencia, la desperdicia viviendo imprudentemente, y se encuentra indigente, hambriento y sin esperanza. Sin embargo, cuando regresa a casa, arrepentido, el padre no le obliga a demostrar su valía, ni a ganarse el camino de regreso a la familia. En cambio, el padre corre hacia él, lo abraza y le da la bienvenida a casa, diciéndole, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. El mensaje del hijo pródigo no se trata de que el hijo se gane el camino de regreso, sino del amor incondicional y la misericordia del Padre. Este es un reflejo directo del corazón de Dios por nosotros. No se trata de que nos levantemos con nuestras propias fuerzas, sino de que nos acerquemos a Dios en nuestra debilidad, reconozcamos nuestra necesidad y recibamos su gracia. Puedes preguntar, ¿pero no hay un lugar para la responsabilidad personal en la vida cristiana? Por supuesto. La Biblia nos llama a trabajar diligentemente, a buscar la santidad y a vivir nuestra fe con obediencia activa. Santiago 2:17 nos dice que la fe por sí sola, si no va acompañada de acción, está muerta. Ciertamente hay lugar para el esfuerzo, pero es importante reconocer que nuestras acciones no pueden ganarnos el amor o la aprobación de Dios. Nuestras acciones son una respuesta a la gracia de Dios, no la condición para ella. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, también deja clara esta distinción. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Aquí, Pablo enfatiza que la salvación es un regalo de Dios, no algo que logramos mediante nuestros propios esfuerzos. Es solo por gracia, solo a través de la fe, que somos salvos. Pensar lo contrario sería malinterpretar la naturaleza misma de la gracia. La gracia es un favor inmerecido. No es algo por lo que se pueda negociar o trabajar. Aquí es donde reside la verdadera belleza del Evangelio. Es reconocer que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. No podemos solucionar nuestros problemas, resolver nuestras luchas más profundas o superar nuestras mayores debilidades por nuestra cuenta. Necesitamos a Dios. Y en esa necesidad desesperada, Dios nos encuentra, no con condenación ni exigiendo autosuficiencia, sino con misericordia, compasión y fortaleza. Es un misterio, ¿no? Lo que a menudo tratamos de evitar, nuestra debilidad, es precisamente el lugar donde la fuerza de Dios es más evidente. Su gracia es más visible cuando somos más impotentes. Y en ese espacio de impotencia, no se nos deja luchar solos.
Dios está presente, guiándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos para hacer lo que no podemos hacer por nuestra cuenta. Entonces, la próxima vez que escuches la frase, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, tómate un momento para hacer una pausa y reflexionar. ¿Es realmente bíblico? ¿O es un atajo conveniente hacia una verdad más profunda que nos llama a abandonar la autosuficiencia y abrazar la gracia todo suficiente de Dios? La verdad es esta. No estamos llamados a ayudarnos a nosotros mismos, estamos llamados a depender de Dios. Y en nuestra dependencia encontramos su fuerza. Es en el reconocimiento de nuestra debilidad que el poder de Dios se vuelve más real. Así que deja atrás el mito de que primero debes ayudarte a ti mismo. En cambio, entrega tu impotencia a Dios, y, en su misericordia, Él te dará la ayuda que necesitas. La verdadera pregunta no es si puedes ayudarte a ti mismo, sino si permitirás que Dios te ayude. Probablemente lo hayas escuchado innumerables veces. Es una frase que todos asociamos con la virtud de la limpieza y la buena higiene personal, especialmente en el ámbito de la iglesia. La limpieza está al lado de la piedad, dice, como si una casa ordenada o una apariencia bien cuidada de alguna manera nos acercaran a Dios. La declaración ha pasado de generación en generación, entretejida en la estructura de las enseñanzas de la Iglesia, hasta el punto de que podríamos creer que es una verdad irrefutable de la Biblia. Pero hay un giro en esta historia que podría sorprenderte. Esta frase, por más familiar que sea, no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. A primera vista parece plausible. Después de todo, ¿no se supone que debemos ser puros y santos? ¿No refleja la limpieza estos atributos? Pero, ¿y si se ha malinterpretado la frase? ¿Qué pasa si la verdad detrás de la verdadera piedad y pureza no se encuentra en el nivel superficial, sino en un lugar mucho más profundo y misterioso? Los orígenes de esta frase popular, la limpieza está al lado de la piedad, se remonta a una figura del siglo XVIII, el teólogo John Wesley. Conocido por su énfasis en la disciplina personal y la limpieza, Wesley creía que la higiene era una práctica importante, que demostraba respeto por Dios y el cuerpo que Él había creado. Vio la limpieza como un reflejo exterior de la piedad interior, una manifestación de orden y moralidad. Pero, sorprendentemente, la Biblia nunca vincula la limpieza directamente con la piedad de una manera tan directa. De hecho, lo que la Biblia enfatiza es algo completamente diferente: pureza. Sí, Dios nos llama a ser puros, santos y santificados, pero no de la forma en que a menudo interpretamos la limpieza. Si bien la higiene puede ser una buena práctica, y de hecho puede contribuir a una vida ordenada, la verdadera piedad de la que habla la Biblia no es una cuestión de apariencia exterior ni de orden personal. Es, más bien, una cuestión del corazón. Una relación misteriosa e íntima con Dios, que trasciende el mundo físico y habla a las partes más profundas de nuestra alma. Considere las palabras de 1 Pedro 1:16, donde el apóstol Pedro escribe: «Sed santos, porque yo soy santo». Aquí, Dios nos llama a la santidad, pero esta santidad no está determinada por cuán limpias estén nuestras manos o cuán limpio esté nuestro entorno. La santidad es algo mucho más profundo. No se limita al ámbito físico de la limpieza, sino que se extiende al ámbito espiritual, a la naturaleza misma de nuestro ser. La verdadera santidad comienza en el corazón y se refleja en cómo vivimos, pensamos y nos relacionamos con Dios y con los demás. En el Antiguo Testamento, la pureza era importante, pero nuevamente, era la pureza del corazón, no la superficial. Dios dio leyes y rituales con respecto a la limpieza, particularmente en el contexto de la pureza ceremonial. Sin embargo, incluso estas leyes apuntaban más allá de lo físico, hacia una verdad mayor.
En Isaías 1:16-17, Dios llama a su pueblo a lavaos y limpiaos, pero el foco no está en la limpieza literal, sino en el arrepentimiento espiritual. Quitad de mi vista vuestras malas acciones. Deja de hacer mal. Aprenda a hacer lo correcto, buscar justicia. No se trata de limpiar el cuerpo o arreglar la apariencia exterior. Se trata de limpiar el corazón y vivir en una relación correcta con Dios. Pero ¿qué sucede cuando caemos en la trampa de vincular la limpieza con la piedad? ¿Qué pasa si, en nuestra búsqueda de la pureza exterior, no damos en el blanco de la verdadera pureza que Dios desea? El peligro radica en pensar que la limpieza o el orden externos pueden de alguna manera hacernos más aceptables ante Dios. Este pensamiento crea una peligrosa ilusión, que si parecemos piadosos por fuera, entonces debemos ser piadosos por dentro. Es la misma ilusión en la que cayeron los fariseos. En Mateo 23, 25, 26, Jesús se dirige a los fariseos con una reprensión mordaz. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de avaricia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, y luego también quedará limpio el exterior. Aquí, Jesús señala una verdad profunda e importante. La verdadera piedad viene del interior. El exterior, lo que vestimos, cómo nos presentamos, incluso cuán ordenados están nuestros hogares, tiene poca relación con el estado de nuestra alma. Los fariseos habían dominado el arte de la limpieza y el orden exterior, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Dios desea corazones que sean puros, corazones que lo busquen, corazones que sean transformados por su gracia, no corazones que sean simplemente pulidos por el bien de las apariencias. En el Evangelio de Mateo, Jesús también deja claro que lo que contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale de ella. En Mateo 15, 18, 20, Él dice, pero lo que sale de la boca del hombre proviene del corazón, y eso lo contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el hurto, el falso testimonio, la calumnia. Aquí vemos que la contaminación no se trata de suciedad o polvo en el cuerpo, sino de la corrupción del corazón. Dios ve más allá de la capa exterior y escudriña el alma, midiendo lo que realmente importa: la pureza de nuestros corazones. La Biblia nos dice que debemos ser limpiados de adentro hacia afuera. En el Salmo 51:10, David ora: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. Él no está orando por limpieza exterior, sino por un corazón recto ante Dios. Esta es la esencia de la verdadera piedad. No se trata de parecer limpio por fuera, sino de permitir que Dios purifique nuestros corazones, mentes y vidas. Esto nos lleva a una verdad profunda y misteriosa. El estándar de piedad de Dios no se basa en apariencias o comportamientos, sino en un corazón que ha sido tocado por su gracia y está rendido a su voluntad. La piedad no se trata de esforzarse por cumplir con normas externas, se trata de ser transformados por su presencia y vivir el fruto del Espíritu, que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Entonces, ¿qué significa realmente ser piadoso? No se trata de mejorar tu actuación o lucir un exterior pulido. Se trata de permitir que Dios te limpie desde adentro hacia afuera. Se trata de aceptar el proceso de santificación, la obra continua del Espíritu Santo en tu vida, que te moldea a la imagen de Cristo. Se trata de caminar en su verdad y reflejar su amor en todo lo que haces.
Esta es la piedad de la que habla la Biblia. Una transformación interior y misteriosa que conduce a un cambio exterior, y no al revés. El desafío, entonces, es dejar de centrarse en lo externo y comenzar a buscar la pureza interior. Cuando nuestros corazones están alineados con la voluntad de Dios, nuestras acciones, palabras e incluso nuestro entorno reflejarán naturalmente esa piedad. Pero siempre es el corazón el que está primero. La frase, la limpieza está al lado de la piedad, puede ser pegadizo, pero no es toda la verdad. De hecho, es una distracción de la verdad más profunda y misteriosa de que Dios desea un corazón limpio por encima de todo. Esta verdad nos desafía a mirar más allá de la superficie y examinar las profundidades de nuestra alma, pidiéndole a Dios que nos purifique desde dentro. Y cuando lo hagamos, descubriremos que la verdadera piedad no se mide por cuán limpios están nuestros hogares o cuán ordenada está nuestra ropa, sino por cuánto reflejamos el amor, la gracia y la santidad de nuestro Creador. Una frase escuchada con tanta frecuencia que ha quedado profundamente arraigada en el léxico cultural. El dinero es la raíz de todos los males. Se sale de la lengua fácilmente, como si fuera una verdad innegable, un recordatorio de que la riqueza y el materialismo corrompen el alma. Muchos han llegado a creer que la mera presencia de dinero conduce al pecado, y esta noción, con el tiempo, ha creado un estigma casi universal contra la riqueza, un estigma que perpetúa la culpa, el miedo e incluso el autodesprecio entre quienes tienen éxito financiero. Pero ¿qué pasa si esta creencia, tan profundamente arraigada en nuestra conciencia colectiva, se basa en un grave malentendido? ¿Qué pasa si la verdad es mucho más sutil, más profunda y mucho menos condenatoria de lo que nos han hecho creer? Para desentrañar este misterio, debemos recurrir a la fuente, la Biblia misma. Esta frase, el dinero es la raíz de todos los males, a menudo se atribuye al apóstol Pablo, pero examinemos el versículo del que proviene. 1 Timoteo 6:10. El versículo en realidad dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Note la diferencia crucial. Es no. El dinero mismo es la raíz del mal, sino el amor a él. La Biblia no condena el dinero. Condena el deseo del corazón de elevar la riqueza por encima de todo. Este cambio sutil de significado conlleva profundas implicaciones sobre cómo vemos el dinero, el éxito y nuestra relación con Dios. Entonces, ¿por qué este malentendido se ha vuelto tan generalizado? ¿Por qué tanta gente equipara el dinero con el mal, asumiendo que la riqueza es inherentemente corruptora? La respuesta está en la forma en que las Escrituras describen el amor al dinero, cuando se convierte en un ídolo. En Mateo 6:24, Jesús hace una declaración inequívocamente clara. Nadie puede servir a dos señores. O odiarás a uno y amarás al otro, o serás devoto del uno y despreciarás al otro. Él continúa, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Aquí Jesús no habla del dinero en sí, sino del peligro de permitir que el dinero se convierta en un amo competidor en nuestras vidas. Cuando entregamos nuestro corazón al dinero, cuando comenzamos a adorarlo, a desearlo por encima de todo, y a dejar que dicte nuestras acciones, caemos en la idolatría. Esta, según la Biblia, es la verdadera raíz del mal. Pero hagamos una pausa y consideremos. Si el dinero en sí fuera inherentemente malo, ¿por qué la Biblia incluiría tantos pasajes que hablan de la riqueza desde una perspectiva positiva? Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que la riqueza se considera una bendición cuando se usa sabiamente, con integridad y al servicio de los demás. La riqueza, en sí misma, no es el problema. Es la forma en que lo usamos. Y, más importante aún, la forma en que lo vemos, lo que determina su potencial para el bien o el mal. Tomemos, por ejemplo, las palabras de Proverbios 3:9-10. Honra al Señor con tus riquezas,
con las primicias de todas tus cosechas. Entonces vuestros graneros se llenarán hasta rebosar, y vuestras tinajas rebosarán de vino nuevo. Aquí vemos que la riqueza no se condena, sino que se presenta como una herramienta para honrar a Dios. Al utilizar la riqueza para bendecir a otros y promover la obra del reino de Dios, la riqueza se convierte en un medio de gracia. La Biblia enseña que el dinero, cuando se usa generosamente y con sabiduría, puede producir grandes beneficios. Este no es el mensaje de un sistema que demoniza la riqueza, sino más bien uno que fomenta su uso adecuado para propósitos divinos. De hecho, la Biblia está llena de personas ricas y justas. Job, por ejemplo, era un hombre irreprensible y recto, y sin embargo, era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Dios lo bendijo con grandes riquezas por su fidelidad, no por corrupción en su corazón. De manera similar, Abraham era un hombre de gran riqueza, pero fue su fe inquebrantable y su obediencia a Dios lo que le valió un lugar como padre de muchas naciones. Incluso el rey Salomón, famoso por su riqueza y sabiduría, es presentado en las Escrituras como un hombre que buscó a Dios por encima de todo, y como resultado, fue bendecido con abundantes riquezas.